Hola, bendiciones en el nombre de Jesús. Ciertamente hace un tiempo había decidido no subir ningún video ni este tipo de cosas acerca del Evangelio porque el Evangelio hoy en día, a mi parecer, se ha vuelto débil, permisivo, y es algo que creo que es un movimiento que va avanzando, avanzando y avanzando. Y la culpa no nada más es de los pastores, la culpa no nada más es de los cristianos, la culpa es de todos, todos aquellos que no buscan la presencia del Espíritu de Dios en su vida. En el nombre de Jesús quería dar este mensaje breve, pero, pero me parece importante. Y es a relación de que hace días he estado recibiendo mensajes de algunas personas de República Dominicana, del estado de Veracruz, de otros lugares. Hace 2 años aproximadamente el Ministerio Profético del Fuego Pentecostés, no voy a utilizar la palabra cobertura, porque en Isaías 30 el Señor menciona que la cobertura solo es del Espíritu Santo. Voy a utilizar la palabra colaboración. Hace aproximadamente 2 años el Fuego Pentecostés para las Naciones colaboraba con un ministerio de España, un ministerio de Colombia y un ministerio de Nueva York simultáneamente, entonces compartiendo conocimientos, y de hecho a la palabra bendita de Dios tuvimos algunas liberaciones con hermanas de Colombia, hermanas de República Dominicana y una persona que ejerce un pastorado en España. Tuvimos procesos de liberación en videollamada. La mención de este comentario es porque hoy en día personas que caminan en una relación con Dios me han llamado para ministración, para algunas dudas, etcétera y etcétera. Y me parece delicado que haya personas que se congregan en algún lugar y no tengan una llenura de la enseñanza del pastor. Eso no es correcto. Esto no es correcto por la sencilla y llana razón de que el Espíritu de Dios debe de dirigirte a ti, a la congregación que Dios sabe que tú necesitas, y el Espíritu Santo debe dirigir al pastor para llenarte en el término espiritual que tú necesitas. Es un equipo, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cuando la palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, está hablando del crecimiento que todos los cristianos deben tener desde su nacimiento en el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, al aceptarlo como Señor y Salvador. Cuando tú recibes al Señor como tu Señor y Salvador, tu único justificador, estás aceptando que Él es quien llena los huecos en tu vida, quien llena tu corazón, de quien proviene la salvación. Estás consciente del sacrificio que Él hizo en la cruz, estás consciente de muchas cosas acerca del cristianismo, o bien eso debería serte explicado por medio del pastor cuando tú llegas a una congregación en Cristo y lo recibes como Señor y Salvador. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador requiere un compromiso. Y hoy día, muchos lugares ni siquiera te hablan de esto. En muchos de los videos que he hecho en TikTok y en el canal de YouTube, he mencionado que hay pastores que no deberían estar predicando, porque no tienen el amor, porque no tienen o el conocimiento o la disposición. Porque, mi hermano y mi hermana, cuando tú eres un pastor y tienes enfrente a una sola persona, ya deja 10, deja 20, deja 15, deja 50, cuando tú tienes a una persona enfrente, tú tienes la responsabilidad de su alma. Y un alma, mi amigo, mi amiga y mi amigo y mi amado pastor, un alma, ¿cómo se la pagas a Dios?
cuando la Escritura nos enseña que el pastor va a dar cuenta de esa alma, una sola que tengas en tu congregación, una sola. Deja la multitud, deja los seminarios, deja los miles y millones de personas que tú anheles tener como congregantes en la congregación. Una sola persona, un alma, ¿cómo se la pagas a Dios? Entonces, cuando tú recibes al Señor en tu corazón, estás aceptando a alguien, es el Espíritu de Dios. No dije a algo, dije a alguien que dirija tu vida, que su llenura sea en tu vida, ¿sí? Y que el Espíritu Santo va a utilizar a alguien, que en este caso es un pastor, para ministrarte, enseñarte, capacitarte, redarguirte, exhortarte, ministrarte, enseñarte la palabra de Dios. La palabra de Dios es un compendio de 66 libros y todos son importantes, todos son importantes. Cada uno de los 66 libros de la palabra de Dios son importantes. Cuando personas me mandan mensaje teniendo un pastor para ministraciones, para dudas tan futiles, tan sencillas, tan básicas, por decirlo de alguna manera, me doy cuenta que en la congregación donde están no hay una llenura, no hay una conexión directa entre el pueblo de Dios y el pastor. Y ese, mi amigo y mi amiga, es el tema del que quisiera hablar el día de hoy, porque eso no es correcto. Cuando tú recibes al Señor como Salvador, estás aceptando ser parte de su cuerpo. Y el Señor dice en su palabra en Hebreos capítulo 13, verso 7, acordaos de vuestros pastores. Fíjate bien lo que dice, mi amigo y mi amiga. Y si tú tienes una Biblia cerca o al lado tuyo y tienes el tiempo, a mí me gustaría, en el nombre de Jesús, que tú la abras y la leas conmigo. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Pero si tienes un marcatexto, subraya la parte que sigue y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor, mi amigo y mi amiga, no es la estrella dominical que se va a reunir contigo para pedirte el diezmo y la ofrenda. El pastor no es la estrella del club social. El pastor no es el protagonista de ese salón hermoso. El pastor no es el protagonista. El pastor es un siervo. Y el siervo está sujeto a su Señor. Y el Señor Jesús manda diciendo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Tú, mi amigo, y tú, mi amiga, mi amado hermano y mi hermana, tienes la obligación de considerar cuál es el resultado de la conducta del hombre que está detrás del púlpito, explicándote, enseñándote, ministrándote, redarguyéndote, capacitándote en el camino para que tú llegues a tener una comunicación directa con el Espíritu de Dios. Si en un momento dado el hombre que está ministrando en el lugar que tú estás yendo no tiene la llenura del Espíritu Santo, ni va a tener la capacidad para ministrarte, ni va a tener la capacidad de alimentarte espiritualmente, ni de ejercer una liberación por el precioso Espíritu de Dios, ni de cambiar tus hábitos de vida mundanos espirituales, porque no es lleno por el Espíritu de Dios. Porque, mi amigo y mi amiga, todo lo que es nacido del Espíritu de Dios es bueno, es santo y es poderoso para la destrucción de fortalezas. Esto no es una cuestión de emocionalismo. El emocionalismo siempre va a mermar tu fe. La emoción, la empatía, el compadrazgo no tiene nada que ver con la sujeción pastoral. Cuando tú recibes la palabra de Dios en un lugar donde la palabra siempre es motivante, siempre es hermosa, siempre es bonita, siempre es con música, oratoria, lágrimas, llanto,
Un abrazo, un beso, hermanos, aleluya, gloria a Dios, ustedes son campeones, son siervos, reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas del Señor, bla, 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 sí, pero no hay una confrontación con el pecado. Preocúpate, porque el lugar es más psicólogo que espiritual. El lugar donde estás yendo es más emotivo y más emocional que espiritual. La palabra de Dios no tiene que gustarte. La palabra de Dios no tiene por qué gustarte siempre. La palabra de Dios no es algo que te tenga que llenar de alegría siempre. Es más, el pecado siempre te va a causar un estupor cuando escuchas un mensaje directo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a confrontar contra el pecado. Y hay muchos amados y muchas amadas que prefieren cambiar de iglesia que cambiar de vida. O sea, esto es una cuestión en la que yo he notado que hay un pequeño desajuste entre el pastorado y entre el pueblo, porque no podemos decir generalmente la culpa es del pastor, porque mi amigo y mi amiga, el crecimiento de usted espiritual, a la primera persona que debe de importarle, a la primera persona que debe de preocuparle, a la primera persona que debe de inquietarle es a usted. Porque usted pecó, erró, se equivocó, por eso recibió al Señor Jesús. Y si usted pecó, erró y se equivocó, la palabra de Dios dice que la misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:23. Dice que por sus misericordias que son nuevas cada mañana no hemos sido consumidos. Miqueas capítulo 7, verso 19 dice que el Señor volverá a tener misericordia de nosotros y desarraigará los pecados de detrás de nosotros y los enterrará en lo profundo del mar y que no se volverá a recordar de ellos. Eso dice Miqueas 7:19. Entonces, la primera persona que tiene que cuidar esa vida nueva que el Espíritu de Dios te está dando a través de la misericordia de Dios y las enseñanzas del Señor Jesús, eres tú. Por subsecuente, tu pastor. Por eso, fíjate bien lo que te dije en el primer versículo, que te dije en 1 Pedro 2:2. Desear. En tu vida nada va a cambiar si tú no lo deseas. En tu vida nada va a cambiar si tú no lo deseas. No hay cambio detrás, no hay cambio que no acontezca después de un deseo de cambio. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Cuando tú tienes un recién nacido, ese niño no deja de llorar hasta que le des su leche, su fórmula, en su proceso de lactancia, que lo nutra, que lo fortalezca, que lo hidrate, que le ayude a crecer. Lo mismo, a eso se refiere el Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esto es importantísimo, no adulterada. Cuando dice no adulterada, es que tú requieres de un pastor que no te adule, pero que tampoco sea legalista. Un pastor que no sea la estrella, pero que tampoco sea un permisivo. Un pastor que camine según los lineamientos del Espíritu de Dios en las enseñanzas del Señor en cualquiera de sus 66 libros. Esto, mi amigo y mi amiga, es sumamente importante. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces después te cita Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considera a tu pastor. Hay muchos varones que toda la semana no encuentras, excepto los domingos, arreglados, bonitos, sonrientes, porque es día de diezmo y día de ofrenda, en muchos lugares. Eso no te sirve para nada. El diezmo y la ofrenda, y ya sé que este tema de diezmo y ofrenda es un tema polémico, de debate, de controversia, pero la ley de Dios, le gusta a usted o no le guste, es la ley de Dios, y usted tiene que diezmar y tiene que ofrendar, pero en un lugar que te dirija el Espíritu de Dios, porque no se trata tampoco de ir a tirar el dinero a un lugar donde el pastor va a llenar el tanque de su BMW
y no le va a importar que a las 3 de la mañana tú tengas ataques espirituales por espíritus de incubus, sucubo, insomnio, tormento. ¿Me explico? Es una cuestión de sentido común, mi hermano y mi hermana. Cuando tú y yo buscamos de un pastor, buscamos la cobertura del Espíritu de Dios según la palabra del Señor Jesús. Cuando estamos en Hebreos 13, versículo 7, y te dije, subraya el versículo y el punto donde dice considera, fíjate bien, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Está hablando que ejecutes algo que se llama discernimiento de parte del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, si tú tienes un corazón abierto, un corazón entregado, un corazón enfocado, abocado, renovado, no te va a dejar estar en un lugar donde no estás siendo edificado. Se oye triste, pero hay 1,000 y 10,000 y 100,000 hombres que se dicen pastores, pero solo se apacientan ellos mismos. Porque muchos de su rebaño, muchas personas buscan pastores extemporáneos para consultas, para ministraciones, para liberaciones. El ministerio de la liberación es fundamental, mi amigo y mi amiga, es fundamental. Y una persona me llamó hace unos días y me dijo, pastor, necesito que le haga una liberación a X persona. Y quiero decirte que eso no es voluntad ni tuya ni del pastor. Eso no es voluntad ni tuya ni mía, esa voluntad del Espíritu de Dios, porque para que se realice una liberación se requieren dos partes. Uno, la dirección del Espíritu de Dios en la vida del pastor, y dos, un corazón abierto y necesitado de cambio de parte del congregante. Si cualquiera de estas dos partes no está funcionando, pues nada va a pasar. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Muchos pastores citan este versículo y se abrigan en él para establecer una sujeción entre el pueblo. Y sí dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero mira, subraya lo que dice más adelante, porque ellos velan, fíjate bien, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. Tú necesitas un pastor que esté contigo en la madrugada. Yo, con las personas que he estado, oro mucho en la madrugada. Y esto es en esta fracción también tengo algo que decir. No todos son los pastores, también hay muchos hermanos que se dicen ser cristianos y son un montón de perezosos. Yo tenía un grupo de WhatsApp del Juego Pentecostés para las Naciones y lo terminé por cerrar porque la mayoría de las veces que nosotros hacíamos videollamadas de oración, de liberación, de administración, de predicación, era en la madrugada. Si usted, mi amigo y mi amiga, estudia las Escrituras, se va a dar cuenta que Jesucristo nuestro Señor nos enseñó que la mejor hora para orar y quebrantar, romper yugos y cadenas de esclavitud es en la madrugada. Es necesario ayunar, orar, velar, clamar, etc. La lectura bíblica es importante, pero la mejor hora para orar, entregarnos al Espíritu de Dios, quebrantar y derrumbar mediante la sangre del Cordero cadenas de opresión, cadenas de impiedad, cadenas de pecado, maldiciones generacionales, es en la madrugada, hermano. Y en el grupo, pues la mayoría de las personas nunca estaba presente porque estaban muy cansados, porque no tenían tiempo, porque hay mucha pereza de parte de la iglesia del Señor. No todos son los pastores, también tiene mucho que ver tu conducta. Por eso, mi amigo y mi amiga, te voy a volver a reiterar lo que te dije en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tú tienes que crecer, de alguna manera tú tienes que crecer en el nombre de Jesús. Si tú tienes un niño o niña que va al kinder, perfecto, pasa a primaria, perfecto, a la secundaria, perfecto, pero en la secundaria, de primero secundaria ya no avanza, y sus compañeros pasan a segundo, tercero, a la preparatoria, y tu pequeño sigue en primero,
y sus compañeros van a la universidad y tu pequeño sigue en primero. Eso es preocupante. El orden cronológico de crecimiento es inamovible. Y hay muchos cristianos que están así. Hay otro factor que considero que es importante. Hay hermanos que yo conozco en estos 23 años del servicio al Señor. Hay hermanos que después de años se vuelven sabios, legalistas, se vuelven apóstatas incluso, porque no hubo un crecimiento. Todas las personas sin excepción, todos los días de nuestras vidas necesitamos la llenura del Espíritu de Dios. Por eso yo siempre, aquí en Facebook, en TikTok, en YouTube, siempre me la paso reiterando: ora, busca del Señor, busca del Espíritu de Dios, busca de la llenura del Espíritu de Dios en la madrugada, hermano, en la madrugada, porque en la madrugada tú vas a tener una intimidad con el Espíritu de Dios. En la madrugada tú puedes tener una intimidad con el Espíritu de Dios. No importa que el pastor donde tú estás sea un payaso que nada más le importan los diezmos y las ofrendas. No importa. Si tú desarrollas una intimidad con el Espíritu de Dios, Dios mismo te va a llevar de ese lugar a donde haya un pastor entregado que se preocupe por tu alma, por tu vida, por tus finanzas, por tu familia, porque si hay maldiciones generacionales en tu vida, que porque si hubo brujería, que si el vudú, que si la santería, que si el palo mayombe, que si esto, roto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús toda cadena y todo yugo se pudren en el nombre de Jesús. Para eso es importante que tú tengas un pastor que ejerza el ministerio de liberación, que conozca, que te enseñe la guerra espiritual y que tú tengas la disposición total para crecer en el Espíritu de Dios. Porque también hay la parte en la que hay cristianos, yo conozco cristianos que están tan enfocados en su vida, en sus afanes, y a mí me han dicho cosas como que después, mis planes son cuando yo sea anciano, ya buscaré del Señor, como que después, bla, bla, bla. No te equivoques, el tiempo de Dios es y si tú no tienes la disposición ahora, déjame decirte una cosa: las cosas son a voluntad de Dios, ni tuya ni mía, a voluntad de Dios. Le guste a usted o no le guste, Dios es eterno, y usted y yo, la palabra dice que somos como una flor, que en la mañana crece, florece, en la noche se marchita y se desvanece. Usted y yo sí tenemos tiempo de vigencia, nuestro Dios no. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo siempre es orar en la madrugada. Orar en la madrugada. Orar en la madrugada. Y te voy a explicar por qué. Si tú tienes una Biblia, por favor, ve conmigo al Salmo 25. Te voy a dar 20 segundos para que vayas al Salmo 25 en el nombre de Jesús. Y si ahora estás ocupado, no sé, este video se va a quedar ahí. En la noche, en la mañana, hoy, mañana, pasado, cuando puedas, cuando tengas tiempo y cuando consideres que es bueno prestarle oídos a la voz de Dios, bueno, en ese momento ve por tu Biblia, porque vamos a ir al Salmo 25. Salmo 25, verso 14, dice algo preponderante. Dice el Salmo 25:14, te lo voy a citar, pero sería bueno que lo estudies. Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará saber su pacto. Fíjese qué palabra tan poderosa. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. Si tú eres un pastor que ayuna, que ora, que clama, que enseña la guerra espiritual, que busca la manera de que su pueblo crezca y el pueblo no crece, no te preocupes tampoco. No te preocupes. El Espíritu de Dios los ha de llevar a otro lugar. Porque hay hermanos que no les interesa crecer.
Hay hermanos que están tan embarrados de esa doctrina actual de motivación que dice, oh, la bendición viene en camino, oh, la bendición del Señor es sobre ti, oh, ¿por qué peleas si Dios es contigo? Oh, basta que tú creas, di amén, escribe amén, porque la bendición viene. Mentirosos, hijos del diablo, el Señor les reprenda. La bendición viene mediante la obediencia. Sin obediencia no hay bendición. No podemos hacer de nuestra imaginación un Dios inexistente. No podemos enseñarle a la gente que por motivación, que por emoción, Dios va a bendecirlos porque, wow, ya sufrieron mucho, que porque sus vidas, que porque son especiales, sí lo son. Por eso el Espíritu de Dios nos ha enseñado en la dirección del Señor Jesús, que el Señor Jesús fue a la cruz por ti, por mí, por todos, porque todos somos importantes, pero muchos son llamados, pocos los elegidos. La obediencia, mi hermano, es lo que marca una diferencia. Usted no puede ser un congregante que no obedezca, porque nunca va a pasar de allí. Va a ser un cristiano acartonado, un cristiano de cartón, un cristiano de mentira, un cristiano disfrazado. Es más bien un mundano disfrazado. Pero si usted se esfuerza, busca, crece, clama, ruega, ayuna, ora, el Espíritu de Dios va a desarrollar una comunión íntima contigo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y acuérdate lo que dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay muchos que no tienen temor de Jehová, que creen que porque un pastor de YouTube, que un pastor de Facebook dijo, oh, la bendición viene sobre ti. Si crees esto, di amén. Si tú lo crees, di amén y recibe la bendición. Pura mercadotecnia cristiana. Es imposible que alguien que no estudie leyes sea abogado. Es imposible que alguien que no estudia medicina sea médico. Es imposible que alguien diga amar a Dios y no estudie su palabra. Es imposible que alguien crea que Jesús es su Señor y ni siquiera que reconozca, conozca o memorice qué dice Lucas 17:7, siervo inútil. Es imposible. Nosotros fuimos llamados, hermano, usted y yo fuimos llamados a ser arpones de justicia en una sociedad hipócrita, mentirosa, corrupta, una sociedad cruel, una sociedad que avanza rampantemente a la muerte, a la maldad. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y si usted no vive una sujeción al Espíritu de Dios, no se engañe, usted no es un cristiano. Si usted ya tiene 8, 9, 10 años en el Señor y hoy está en contra de 1000 pastores, en contra del hermano, en contra de la hermana, porque nadie le entendió, porque nadie lo comprendió, no se equivoque. Usted es una persona con raíces de amargura. Si usted es una persona que lleva 15, 10, 20, 30 años en el Señor y hoy en día no se congrega, no ayuna, no ora, no diezma, no se equivoque. Usted se quedó. Usted debería estar en la universidad se quedó en segundo de secundaria. No entendió que crecer es siempre. Y crecer duele. ¿Es necesario que haya falsos hermanos? Sí, eso nos enseña. ¿Es necesario que haya falsos pastores? Sí, también eso enseña. Pero si tú manejas una intimidad con el Señor Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios que está dispuesto a ti y a mí siempre, para que lo busquemos. Es imposible que ese Dios te deje en un lugar donde no lo buscan. Dios no es injusto, Dios es perfecto, Dios es Dios de amor, Dios es fuego consumidor, y la palabra de Dios nunca deja de ser. Y la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, quiero que lo sepas. Entonces, en el nombre de Jesús, quitémonos de antagonismos, quitémonos de egoísmos, quitémonos de disfraces, quitémonos de hipocresías. Si usted no es un cristiano que busca una intimidad con el Espíritu de Dios, usted no es un cristiano. Si usted tiene un pastor y usted tiene 1000 dudas y anda buscando videos de YouTube
videos y videos de Facebook, videos y videos, pastores de aquí, pastores de allá. Usted no está siendo alimentado. Su pastor no lo está llenando, su pastor es un inútil. Hay muchos, y perdóneme la palabra, pero hay muchos desgraciados que nada más buscan sábado y domingo, días de diezmo y de ofrenda, y usted, con deudas, por la fe va y entrega, pero su vida no cambia. Pero en las noches usted tiene tormento, pero en las noches en su vida esto, en su vida lo otro, si hay enfermedades. Usted requiere la intimidad con el Espíritu de Dios. Por favor, cuando tú veas este video, si tú no me conoces a mí, yo soy el pastor Daniel Arzate, del Ministerio Profético Fuego Pentecostés para las Naciones. Pero si tú a mí no me conoces, no te pierdas de nada. Si tú no conoces la llenura del Espíritu de Dios, mi amigo y mi amiga, te estás perdiendo del oro del mundo. Hay pastores variados. Hay unos que son emocionales, hay otros que son legalistas, hay otros que son permisivos, débiles, etcétera, y etcétera, y etcétera. Hay hermanos que no son hermanos. Hay hipócritas disfrazados de cristianos en sus conciencias. Gente que prefiere cambiar de iglesia que cambiar de vida. Pero para la raíz y la solución de todo eso es una llenura con el Espíritu de Dios. Una llenura del Espíritu de Dios. Y hace un rato yo te comentaba que el Fuego Pentecostés participó con un ministerio de Colombia, con un ministerio de España, con un ministerio de Nueva York, y siempre les dije lo mismo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Eso lo encuentras en el Salmo 25:14. Seas quien seas, vivas donde vivas, tú necesitas al Espíritu de Dios. Tú no necesitas un pastor débil, permisivo, un pastor emocional que te hable bonito. Tú no necesitas YouTube, no necesitas Facebook y ver a tantos pastores que dicen mensajes vacíos, emocionales, para captar audiencia, pero no buscan implantarte. El que tú busques la presencia de Dios. En pocas palabras, mi amigo y mi amiga, no busques la audiencia, busca la presencia del Espíritu de Dios allí donde Él te dirija. No me escuches a mí, no escuches al pastor X y al pastor Y. Somos humanos, pero escucha al Espíritu de Dios. Él es más sabio que tú y que yo, porque puede ser que tú te veas al espejo y llores y salgas a la calle y le sonrías a todos. Puede ser que creas que tu vida está bien, pero si tú analizas tu vida hoy, con lo que tú esperabas que fuese tu vida hoy, hace 10 años quizás tu vida no es lo que planeabas. Porque muchas veces quizás has dicho, no vuelvo a hacer esto, y lo terminas haciendo. Necesitas a Dios, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la llenura y la dirección del Santo Espíritu de Dios. Te lo voy a decir una vez más, Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Para que el Espíritu de Dios te muestre dónde debes de ir y dónde no, necesitas tener una comunión íntima. Es algo muy obvio, es una cosa de sentido común. Si tú tienes una pareja, esposo, novio o novia, a donde quiera que tú vas, tú se lo haces saber, ¿no? Voy a ir a X lado, voy a regresar de X lado, nos vemos en tal lado, vamos a comer esto, vamos a hacer así, vamos a hacer lo otro, vamos a solucionar este problema así. Eso es una comunión íntima, porque eso mismo, mi amigo, mi amiga, no se lo dices a los vecinos. Eso es una comunión íntima entre tu pareja y tú. Es lo mismo con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sabe si tú lo amas. El Señor Jesús sabe si tú lo buscas. La presencia de Dios, si es o no en tu vida. Si tú solo quieres ser bendecido, si solo quieres permanecer en algún lugar, o si realmente tienes un corazón enfocado, abocado, transformado para conocerle. Eso se logra mediante una intimidad con el Espíritu de Dios. No busques una iglesia enorme, hermosa, con alfombra porque ya llegaste, con alfombra roja porque ya llegaste y tus piecitos ya llegaron a ese lugar. No busques una iglesia así, no seas ridículo o ridícula. No busques una iglesia de las 5 estrellas donde va puro VIP.
Lo más seguro es que allí lo que sí te van a enseñar es a diezmar y a ofrendar porque hay que pagar luz, agua, renta, inmueble. Tampoco vayas a una iglesia donde esté a la punta del cerro y solo tengan 2 ovejas y una vaca congregados. No estoy discriminando en ningún lugar. Lo que te estoy diciendo es que no importa el lugar, busca la iglesia a la que el Espíritu de Dios te dirija, sea grande o sea chica, sea un lugar hermoso o no. Busca el lugar donde el Espíritu de Dios te lleve, pero el Espíritu de Dios, no tu comadre, no tu amigo, no tu compadre, no tu emoción, no tu glamour. El Espíritu de Dios te llevará a donde debes de ir. El Espíritu Santo, porque Él quiere lo mejor para ti, porque tú eres lo mejor para Él. Quiero que lo sepas, en el nombre de Jesús. Fíjate qué triste palabra. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, concretamente dice, y les ha acontecido lo del proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso lo vas a encontrar en 2 de Pedro 2:22. Es una palabra fuerte, pero hay cristianos, bueno, supuestos cristianos, que terminas de ministrar y ya se fueron corriendo con el brujo y la bruja. Y después les duele algo porque les pasaron un huevo, no sé, por la cabeza y quieren una liberación. ¿No somos ridículos? ¿No somos incongruentes a veces? ¿No somos incongruentes? Fíjate bien, Dios no es como tú y como yo. El pensamiento de Dios es permanente, Dios no cambia, Dios no es voluble como a veces lo somos, Dios no es cambiante como a veces lo somos tú y yo, Dios no es interesado como a veces lo somos tú y yo, Dios no es bipolar como se utiliza el término, Dios es permanente. Y a Dios, lo que sí te voy a dejar muy en claro, es que a Dios no le gusta que nadie insulte sus leyes, porque muchos siervos dieron su vida con amor por Él, porque la palabra de Dios llegue a tus manos. Mucha gente derramó su sangre para que estos 66 libros hoy los puedas leer. Entonces aquella persona que termina la oración y se va con el brujo, con la bruja, con la comadre chismosa, con el compadre alcohólico, con el vecino bravucón, con el... No te engañes, tu mentalidad no es de un cristiano. Por eso te dije, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 2 de Pedro 2:22. Y si usted se enoja conmigo por lo que acabo de decir, predica lo que el Espíritu de Dios ponga en tus labios. Lo que el Espíritu de Dios ponga en tus labios. Le gusta el pueblo o no le guste, porque el camino de Dios nos enseña que la vida. Y se dice el camino, si tú y yo vamos a Michoacán, vamos a Guanajuato o a Celaya, donde vayamos, y hay un camino, haya baches, esté lloviendo, haya sol, haya accidente, o no lo haya, esté bonito o esté feo, es el camino que tenemos que recorrer. Y muchas personas hoy en día quieren recorrer el camino del Señor sin sujetarse al Señor. Eso es absurdo, quiero que lo sepas. Y si usted conoce a alguien así, mi amigo y mi amiga, no sea usted absurdo, o caminas con Jesús, o camina con el diablo, pero no quieras estar en los dos lugares. El Señor Jesús dijo que ninguno puede servir a dos señores, porque con uno queda mal. Le digo esto por una razón. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es una persona con un corazón abierto. El Espíritu de Dios te lleva a donde seas cambiado, enseñado, seas redarguido, seas ministrado. No tiene que gustarte, porque estás en una formación. Dios es eterno, tú no. Has cometido 1000 errores y lo que nos queda es apelar a su brazo. Si estás en un lugar donde tu pastor ayuna, ora, te enseña procesos de guerra espiritual, ora contigo en la madrugada, porque eso es una obligación pastoral, quiero que lo sepas. Tú tienes un pastor y el pastor tiene 10, 15, 20, 30, 50 ovejas. La obligación del pastor
es orar contigo en la madrugada. Ya sabrá él cómo se distribuye el trabajo. Porque 2:13-17 dice, sujetaos a vuestros pastores y obedecerlos, porque ellos velan por vuestra alma, es una obligación. Y hay muchos lugares donde la palabra de Dios es según se establece, pero gente ni siquiera sabe cómo se llama el pastor. El pastor no sabe cómo se llama la persona de atrás. El pastor no sabe cómo se llama el señor de bigote. El pastor ni siquiera sabe cómo se llama el niño chillón que está hasta adelante siempre interrumpiendo la palabra. El pastor ni siquiera sabe cómo se llama la señora chismosa que nada más está, en vez de estar buscando los versículos, nada más está opinando de los vestimentas de los demás. Y si esto sucede es porque el pastor no conoce a su pueblo. Y si el pastor no conoce a su pueblo por obviedad, no conoce a Dios. Porque Dios no nos da cargas que no podamos llevar. Quiero que lo sepas. Y le digo esto en el amor en Cristo, en el nombre de Jesús. Soto Ponce, Dios te bendiga. Gracias por estar en el nombre de Jesús. Luz Vivian Macías, Dios te bendiga. El Señor les añade y les bendiga allá donde están. Hay muchos lugares, quiero que sepa que los cristianos pensamos que podemos hablar con Dios, que hacemos la voluntad de Dios, que Dios es, y ni siquiera desconocemos su palabra. Y yo sí quiero ser reiterativo en estos minutos que me quedan. Nadie puede decir que camina con Dios, que ama a Dios, si no conoces a Dios. Nadie puede decir que conoce a Jesús si no has leído lo que dijo Jesús en Juan, en Lucas, en Marcos, en Mateo. No puedes decir que conoces a Jesús si no conoces las palabras de Jesús. No puedes decir que eres un siervo de Dios si no conoces de los consiervos tuyos, como Elías, como Eliseo, Daniel, José, Josué, Gedeón, Jefté. No puedes decir que conoces cuando no te has sumergido, cuando tienes tantas ocupaciones que no tienes tiempo de leer la Biblia. No digas mentiras. Esto no es una cuestión de que usted o yo o seamos especiales, no se equivoca. Esta vida pasa, mi amigo y mi amiga, mas la otra es eterna. Y va a llegar el día en que algún ser que usted ame vaya a la presencia de la muerte. Ni siquiera dije de Dios, a la presencia de la muerte. Y si usted conoce de Jesús, de oídas, no va a poder ministrarle, ni pedirle, ni exhortarle a que cambie su vida, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y ese día, lo que te va a quedar es llorar con todos los demás, porque este o esta ya fue el infierno. Cada día que pasa, nosotros desaprovechamos la misericordia de Dios en puras banalidades, en puras tonterías, en puras hipocresías. Si tienes a la mano tu Biblia, yo te invito a que vayas a Santiago 4:16. Fíjate lo que dice. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hay cristianos que son jactanciosos. Oh, pero yo ayuné, oh, pero yo oré, oh, pero yo clamé, pero yo hice esto. Si tú lo vas a hacer, hazlo para Dios, no para los hombres. Toda, dice la palabra, te dije Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Yo te invito a que busques en el nombre de Jesús una intimidad y un quebrantamiento de cómo somos. Nuestra manera de ser, mi amigo y mi amiga, nos aleja de la verdadera presencia del Espíritu de Dios. Pastor, pero yo no me congrego porque hay mucha trance en la iglesia. Pastor, yo no me congrego porque la verdad es que son bien chismosos ahí. Pastor, yo no me congrego porque son un montón de hipócritas. Pastor, yo no me congrego porque el hermano peleonero y el hermano chismosote. Déjeme decirle algo. Congregarse es una obligación. Tengo seres amados actualmente que no quieren buscar un pastor, pero tampoco se quieren congregar. Hay personas que yo conozco y que aprecio mucho, que no quieren un pastor, pero tampoco se quieren congregar. Y dígame usted si eso no es absurdo. Si usted tiene una iglesia y usted va y se reúne y usted en su espíritu después de ayunar, por eso le dije Salmo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y con los que le buscan. Si usted ayuna, ora, clama, ruega, busca,
y usted va a tal o cual lugar y el Espíritu de Dios no está en el pastor, porque el pastor nada más le va a decir, oh, aleluya, oh, gloria a Dios, hermano, ahí le va la canacita o el alfolí para los diezmos y las ofrendas. Oh, hermano, hermano, tengo un tumor, hermano, estaremos orando en el tiempo del Señor. El tiempo de Dios es este. El tiempo de Dios es este. Y usted tiene que aprovechar este tiempo para buscarle, porque yo no sé si tú que me estás viendo, si tú que me estás escuchando, o yo que estoy aquí hablando, mañana estemos muertos. Por eso yo te voy a recomendar un versículo, para que te lo grabes. Porque la gente que está conmigo normalmente recibe esto de mí. Aquí no vas a leer la Biblia, conmigo no la vas a leer, la vamos a estudiar. Nadie puede hacer guerra espiritual si no conoce la palabra de Dios. Los demonios, demonios de brujería, demonios de envidia, espíritus de esquizofrenia, espíritus de lesbianismo, espíritus de homosexualismo, espíritus de lujuria, de adicciones, de drogas, de alcohol, espíritus inmundos de suicidio, espíritus de infidelidad, de adulterio, espíritus inmundos de lo que sea, fueron ángeles. Dígame usted si no es preocupante que no conozcamos la palabra de Dios, porque ellos fueron ángeles y conocen la palabra de Dios, mi amigo y mi amiga. Si tú te encargas en desarrollar una intimidad con Dios y vas a un lugar hermoso, así grandote, con la alfombra roja, el pastor ya llegó en la limusina, ya está TV Azteca allí para recibir al pastor, pero el Espíritu de Dios no está allí, el Espíritu de Dios te va a llevar a otro lugar. Y si el Espíritu de Dios está en una casa donde el Espíritu, donde el Señor, donde el pastor busca, ruega, ayuna, clama, y tiene 5 congregantes, pero el Espíritu de Dios está, y el Espíritu de Dios te va a llevar allí, porque Él te ama, porque Él desea lo mejor para ti, porque tú eres lo mejor para Él. Hebreos 10:25, grábalo, subráyalo y grábatelo en el nombre de Jesús, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Todos esos argumentos de que, pero es que los pastores roban, argumento del mundo. Sí, sí hay quien roba, pero tienen su paga. Nadie puede ser, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si el pastor se encarga nada más de recibir diezmos, ofrendas, filetear al pueblo, ese pastor tiene su paga. Eso es algo que la ley de Dios enseña. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. En el nombre de Jesús. Quiero terminar diciéndote algo. Yo había dejado de subir videos, etcétera, etcétera, porque uno de los factores que también sucede es que la gente parece ser que no tiene tiempo para Dios. Y hay gente que no está bendecida, hay gente que está caminando en maldición. Pero pues yo escucho, ¿sabe qué, pastor? Yo escucho YouTube, escucho un pastor y cada que tengo ganas, pero yo oro y ruego o rezo, como le quieras llamar, no te engañes. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Proverbios 28:9? Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, fíjate bien, subráyalo, 28:9 de Proverbios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y esto va y para muchas personas. Si usted no tiene ganas de ir a congregarse, si usted no tiene ganas de tener un pastor, hablo de un pastor que ore contigo en la madrugada. Si usted no tiene ganas, porque le aburre, porque se duerme, porque ya empezó el servicio, ya está durmiéndose, porque se estuvo desvelando allá en la chelería con su compadre. El que, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración, también es abominable. Puedes pasarte la vida hablando, pero Dios no te va a escuchar. Eso dice Proverbios 28:9. Entonces, en el nombre de Jesús, te agradezco que hayas estado, te agradezco por tu tiempo, en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo de aquí hasta allá donde estás. Yo soy Daniel Arzate, pastor del Ministerio Profético Fuego Pentecostés para las Naciones. Y recuerda, te mando un abrazo bien fuerte de aquí hasta allá y recuerda,
Busca a Cristo. No busques al hombre, busca a Cristo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dios te bendiga. Si tienes alguna duda, algún comentario, pues estoy para servirte. Y si usted se enojó por algún parámetro de lo que dije, pues cuando se le pase me avisa. Dios le bendiga. En el nombre de Jesús. Bendiciones.